Bueno, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Gracias al Señor porque nos permite abrir su palabra, nos permite podernos reunir y aprender un poco más de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Vamos a continuar. La vez pasada miramos los versículos 1 al 5 del libro de Gálatas, del primer capítulo. Y hoy vamos a continuar con los siguientes versículos, que es la porción que nos toca, de versículos 6 al 10. Entonces vamos a leer. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces vamos a orar, hermanos, para que dispongamos, para que el Señor nos ayude a disponer nuestro corazón para comprender su palabra. Dios y Padre Celestial, qué bueno es, Señor, llegar aquí ante tu presencia y darte gracias, mi buen Señor, por este día que tú nos permites tener, Señor, en el cual podemos abrir tu palabra, en el cual podemos contemplar un poco tu gloria, Señor. Sabemos de que tú nos oyes y de que tu deseo es que nosotros seamos más como Cristo, de que reflejemos su imagen aquí en la tierra, Señor, ante aquellos que aún no le conocen. Ruego, Señor, por esta porción de tu palabra, que sea hablando a cada uno de nosotros, que podamos ser edificados, Señor, y que esto lo pongamos por obra, que esto, Señor, lo apliquemos a nuestra vida y que al final, Señor, cuando Cristo sea manifestado, nos diga: ven, buen siervo y fiel. Grandes galardones hay, Señor, para aquellos que te buscan. Eres galardonador de los que lo buscan, de los que te buscan, Señor. Padre, rogamos la guía de tu Santo Espíritu sobre nosotros en este momento. Como dije, que sea hablando a nuestros corazones y que, así como Josías, Señor, nuestro corazón sea enternecido ante tu palabra, oh Dios. Oramos a ti, Padre Santo, y damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a mirar versículo a versículo qué significa el versículo y qué tiene, qué explicación le podemos dar al versículo y qué quiere el Señor mostrarnos por medio de este pasaje. Entonces empieza diciendo el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. El apóstol utiliza una expresión muy usada comúnmente por nosotros. Dice: estoy maravillado, estoy asombrado. Y esta palabra es como causar gran admiración o extrañeza. Pero ¿por qué el apóstol estaba maravillado? ¿Cuál era la razón de su asombramiento? Dice: de que tan pronto os hayáis alejado. Dice la versión de las Américas, de que tan pronto hayan abandonado a Dios. Dice: para seguir un evangelio diferente. Claro está entonces la intención o los deseos o la condición de su corazón. Se alejaron para seguir un evangelio diferente al que ya se les había anunciado.
Y quiero que entendamos algo o ver algo lo que se menciona acá en el pasaje. Dice, estos que se han alejado, perdón hermanos, estos que se han alejado aún siguen en la congregación. ¿Cómo así? Sí, hermanos. Los que dejan de asistir a la iglesia, los que dejan de congregarse, no son los únicos que están apartados. Espero que no, pero hay algunos que aún se congregan, pero su corazón está lejos de Dios. Muchas veces ha pasado que volvemos a las reuniones, volvemos a la cena, un costumbrismo. Estamos ahí, nuestro cuerpo está ahí, pero nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma no está ahí. Está pensando en las cosas del mundo. Entonces no creamos, hermanos, que solamente los que están afuera, los que se han dejado de congregar, son los únicos que no quieren ver nada con el Señor. Sí, también hay unos, como dije, que están congregándose, pero su corazón está lejos del Señor. Y es algo triste de pensar, pero yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones así. Vamos, porque si dejamos de ir van a decir, ay, ¿por qué no habrá vuelto Martina a congregarse? ¿Qué habrá pasado con el hermanito? Entonces vamos como para que no nos digan eso. Pero nuestra mente y nuestro corazón están en otro lugar. Entonces dice que el apóstol estaba maravillado porque ellos abandonaron a Dios, ellos se alejaron para seguir un evangelio diferente. Vamos a mirar un momento en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2, y el versículo 12. Dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y otro pasaje que tenemos es Jeremías capítulo 11. Jeremías capítulo 11 y el versículo 10. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Tristemente ha sido una actitud que ha transcurrido durante los primeros días, alejarnos de Dios, abandonar a Dios. Es algo que siempre, como digo, tristemente ha pasado. Cuando se pecó allá en el huerto, el hombre prefirió, o el hombre en su corazón, no fue la intención primera de él decir, es que voy a abandonar a Dios, no. Uno no hace eso, uno no dice, es que voy a abandonar a Dios y ya. Se dejan volver por las cosas del mundo, se dejan volver por la mentira, se dejan volver uno por el pecado, y termina ya, cuando cae en cuenta, ya está tan lejos de Dios, que es más fácil dejar en lo poquito que estamos, en lo poquito que nos falta, en lo poquito que tenemos de comunión será, y ya preferimos abandonar eso y tirarnos al mundo. Es una actitud que siempre ha estado en el corazón, de querer alejarse de Dios, pero Dios en su misericordia es lleno de amor, pero justo también y santo. Prolonga su misericordia para que el hombre, para que yo, su hijo, vuelva a Él, para que yo me acerque constantemente a Él. Basta ya de ese tiempo, de esas cosas de querer alejarnos del Señor, de la frialdad, de la apatía con el Señor. ¿Por qué? Porque vamos a volver a lo que hicieron, como dice acá Jeremías, los primeros padres, que se apartaron de Dios y su fin no fue el mejor. Muchos, digamos en el tiempo cuando el Señor saca a Israel de la esclavitud de Egipto, muchos en el camino perecieron,
Y muchos otros, a causa de su rebeldía, a causa de no querer nada con Dios, no entraron en la tierra prometida. Solo dos, Josué y Caleb. De tantas personas que habían, solo dos. Y esos en los que se goza el Señor. En esos dos, entre tantos que hay, ni aún Moisés, que llevó el pueblo, entró en la tierra prometida. Hermano, nuestras vidas tienen que ser dirigidas constantemente a la voluntad de Dios, que es algo que, pues, gracias al Señor estamos estudiando un poco los jueves, de cómo alinear mi vida a la voluntad de Dios. ¿Con qué? No tanto con este propósito de no alejarme, sino con el propósito de agradar al Señor. Cuando mi mente está en agradar al Señor, pues obviamente mi corazón no se va a alejar. Bueno, continuamos con el versículo 7 en Gálatas. Gálatas 1:7. Dice el apóstol: no que haya otro evangelio. Perdón, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Solo hay un evangelio, hermanos, y tengamos esto claro, y yo creo que muchos saben. Solo hay un evangelio, y es el de Cristo. El Señor, por medio del apóstol Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió conforme a nuestros pecados, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cualquier persona, cualquier hombre que predique un evangelio fuera de este es mentira. Solo hay un evangelio. Sigue diciendo: sino que hay algunos que os perturban. Los que querían judaizar, como mirábamos la vez pasada, en cuanto al problema que estaban sufriendo los hermanos de Galacia, que habían unos que querían judaizar. Estos eran los que estaban perturbando a los otros hermanos. Cualquier enseñanza, cualquier cosa que el hombre exprese que no esté respaldada por la palabra del Señor puede producir dos cosas. Y la primera es, como miramos, dice perturba, intranquiliza. Porque yo tengo, gracias al Señor por las prédicas de nuestro hermano Byron, que nos enseñan y nos muestran qué es lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque hay muchos afuera que quieren enseñarnos cosas que no son bíblicamente. Si mi corazón entonces no está afianzado, si mi corazón no está aquí metido en la palabra del Señor, voy a estar perturbado, voy a estar intranquilo, diciendo: ¿por qué un hermano enseña esto y por qué otros enseñan esto? Eso es lo que causa cuando se hablan cosas que no están bíblicamente, o peor aún, cuando le damos un mal uso a la Escritura a conveniencia nuestra. Y lo segundo que puede causar, como dice acá el versículo 7, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice la palabra convierte, habla de convertir. Quiero que miremos un par de citas para mirar un ejemplo de la palabra convertir. Pervertir, perdón. Hechos 2:20 dice: el sol, dice, se convertirá en tinieblas y la luna se convertirá en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto.
Y la otra es Santiago capítulo 4 y versículo 9. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo se convertirá en tristeza. La palabra que aquí se utiliza para convertir es la misma palabra que aparece aquí en Gálatas, para pervertir. Si vemos entonces, son, como dice allá Santiago, vuestra risa que está aquí, digamos, se convertirá en lloro. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, como decía, cuando no se le da el uso adecuado a la palabra del Señor, eso es lo que estamos haciendo con el Evangelio de Cristo, pervirtiéndolo, cambiándolo totalmente de lo que en esencia es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y yo puedo también inconscientemente estar pervirtiendo el Evangelio de Cristo cuando con mi boca predico de Él, cuando con mi boca hablo de Él, pero en mi corazón y en lo que yo hago diariamente hay rebeldía. De esa forma se pervierte el Evangelio de Cristo. También lo puedo pervertir o cambiar el Evangelio de Cristo, convertir, cuando yo soy el santo de la iglesia, pero soy el no santo del barrio. Allá en la iglesia, cuando me congrego, soy uno. Pero cuando llego a la calle, cuando llego a mi casa, a mi barrio, lo que sea, soy otro. Entonces, a la larga dicen, uy, pero ese es que cristiano no sé qué. No se trata de nosotros, se trata de Cristo, que están pervirtiendo su evangelio. ¿Cómo entonces podrán esas personas llegar a Cristo si ellos dicen, estoy yo mejor que Él, que supuestamente es cristiano? Puedo pervertir el evangelio de Cristo cuando me preocupo más por el bienestar de los hermanos en la iglesia, pero mi casa es un desastre. Sí es importante preocuparse por la necesidad de los hermanos de la iglesia, pero sin dejar de estar preocupados primeramente por nuestro hogar. Ahí es donde tenemos que poner énfasis. Debemos preocuparnos mucho, hermanos, por nuestra conducta, porque como dije, no se trata de nosotros, se trata del Señor, se trata del Evangelio de Cristo, que tiene que ser anunciado en medio de una nación que está pervertida, en medio de un mundo en el cual el pecado abunda y sigue abundando. Pero como dice la Escritura, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Debemos preocuparnos, hermanos, por nuestra conducta. Versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Absolutamente nadie, hermanos, tiene derecho a predicar un evangelio diferente al que aparece en el versículo 4 de aquí de Gálatas, el cual se dio a sí mismo, dice acá Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cualquier persona que hable algo diferente a esto, ¿qué dice la Escritura? El que lo haga será llamado anatema. Mirando un poco esta palabra anatema, me dirigía al Antiguo Testamento y miremos un momentico en Levítico capítulo 27. Vamos a leer 3 citas. Y después de leer las 3 citas, compartimos la conclusión que se saca de allí. 27-28 dicen: pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada,
que alguno hubiera dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere de hombre y animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima a Jehová. Números 18:14 dice: todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Y Ezequiel capítulo 44 versículo 29. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. La palabra que leímos acá, una palabra que fue común, Levítico, Números y Ezequiel, es la palabra consagrado. Y en el original esta misma palabra es la misma palabra que se utiliza para anatema. Anatema es algo, la palabra que acá aparece como consagrado en el hebreo es la misma palabra que se utiliza para anatema. En el Antiguo Testamento, el o lo anatema era algo que había sido consagrado especialmente o principalmente para destrucción, y no había ningún tipo de rescate, como dice acá en Levítico 27:29. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Aquello que se decía que era anatema era lógico, era obvio que tenía que ser destruido. Y tenemos un ejemplo para eso, el ejemplo de Acán. Vamos al libro de Josué, capítulo 6. Josué capítulo 6, el versículo 2 dice: mas Jehová dijo, bueno, el 1 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. El Señor ya había entregado en manos de su pueblo a Jericó. Versículo 17. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todo lo que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Entonces, como decía, esta era una ciudad que ya había sido consagrada para ser destruida. Entonces el Señor le dice: bueno, no vayan a tomar nada de ahí, porque cualquiera que tome se convertirá en anatema. Y lo anatema que va a ser destruido. Capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Versículos 11 y 12. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Algo que acabo de ver, no tenía pensado decirlo, pero mire que a causa de uno solo, a causa de Acán, el pueblo entero recibe una noticia no tan buena.
uno solo afectó a toda la congregación. Se me vino a la mente, como decía, eso no enfaticé, pero quería compartir eso que se me vino ahorita a la mente mientras leía. Uno solo afectó a toda la congregación de Israel. Porque como leíamos acá, el Señor dijo, no tomaréis nada del anatema. Y este tomó del anatema y se convirtió en anatema. 15. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. El Señor dijo, el que tomó del anatema será quemado. Delicado este tema en cuanto a lo del anatema. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora qué has hecho, no me lo encubras. Se dieron cuenta quién fue el que había tomado de las posesiones de Jericó, de las posesiones del anatema. Este hombre se llama Acán. Leamos versículo 25. 7:25. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Josué toma todas sus posesiones, lo que tomó Acán del anatema, e hizo lo que Dios le dijo en el versículo 15, y lo que fuere sorprendido en el anatema será quemado. El pueblo tenía que sacar al que había cometido prevaricación con el anatema. El Señor guía a Josué y encuentran al que robó, al que tomó del anatema, y es destruido. Pero la palabra ya en el Nuevo Testamento se puede usar de dos formas, son muy similares. La primera dice en Hechos 23:14. Hechos 23:14. Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Entonces aquí cuando dice nosotros nos hemos juramentado bajo maldición, es la palabra que se utiliza para, es una palabra, muy similar que se utiliza para anatema. Es como una sentencia autoproclamada, se maldijeron a sí mismos con una maldición. Pero está la otra forma, o la otra palabra, la otra forma de ver la palabra, y dice, como un objeto sobre el cual se arroja la maldición, o sea que es maldito, que es lo que nosotros comúnmente entendemos como anatema. Esta palabra aquí en Gálatas 1:8 se traduce, o su traducción más cercana, lo veo de esa forma, es como excomulgar, expulsar. Entonces, cuando dice acá el apóstol Pablo al final, del que os hemos anunciado sea anatema. Entonces, viendo por medio de la Escritura, en lo del Antiguo Testamento y lo del Nuevo Testamento, a esta palabra se le pueden dar dos usos aplicativos. En el Antiguo Testamento veíamos que está separado, está consagrado para destrucción. Ser anatema. El que era anatema ya era fijo de que tenía que ser separado, porque era anatema delante del Señor. No podía estar delante del Señor. Y viéndolo en el Nuevo Testamento, la palabra excomulgado tiene que ver algo así como que tiene que salir de la iglesia, tiene que sacarse de la comunión, recibe una maldición. Suena duro, pero eso es lo que
el Señor ha dejado en medio de su palabra, guardando primeramente su gloria, su nombre, guardando el Evangelio de Cristo, pero también guardándonos a nosotros. 5 minuticos más, hermanos, para acabar con el versículo 10. Perdón, me paso 5 minuticos. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando se predica un evangelio diferente, estamos tratando de agradar a los hombres. Y en cuanto al agrado a los hombres, es una cosa muy complicada, dice Eclesiastés. Eclesiastés. Se me perdió Eclesiastés. Un momentico, no se vayan, por favor. Eclesiastés ya. Capítulo 1, versículo 8 dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y es imposible agradar al hombre, porque nunca estamos... Perdón, hermanos, el teléfono tuvo un problemita y ya concluyo acá. Es imposible agradar a los hombres. Eso es imposible. ¿Por qué? Como decíamos, es hacia el ojo de ver. ¿Qué puede dar el hombre al hombre como para buscar su favor? No le puede dar nada. ¿Cuál es el fin, el propósito de agradar al hombre? ¿Qué buscamos nosotros cuando estamos agradando al hombre? Si fuera por lo que dice en el versículo, dice: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, cuando mi vida está girando en torno a agradar a los hombres, cuando estoy predicando, cuando estoy hablando cosas que no están conformes a lo que es el Evangelio de Cristo, estoy tratando de agradar a los hombres, y dice: no sería siervo de Cristo. Qué dura aclaración si hace aquí: no sería siervo de Cristo. Hebreos capítulo 2, el último pasaje que leo, dice 2:3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? No descuidemos, hermanos, la salvación que el Señor nos ha regalado. Una salvación tan grande, tan hermosa, tan perfecta. Enfoquémonos primeramente en querer agradar al Señor. Hay hermanos que se preocupan más por predicar el Evangelio que por tener unas vidas consagradas al Señor. Ay, sí, el hermanito predica el Evangelio. Ah, pero no vive correctamente. No, tenemos que vivir primero correctamente para así predicar y anunciar el Evangelio de Cristo. Hermanos, que el Señor nos bendiga a todos y que su palabra sea hallando cabida en nuestro corazón, que podamos ponerla por obra. Gracias, Padre, te damos por este día que nos permites. Gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias por este tiempo, Dios, en el cual hemos podido contemplar tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a ser fieles a ti, a que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu nombre. Ayúdanos, oh Señor, siempre, y que al final del día, Señor, cuando Cristo vuelva, podamos no estar avergonzados, sino estar alegres por su venida. Oramos a ti, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.